En Infinita, más que números, con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi. Y 2 minutos, Benja, ya estamos de vuelta. Sí. Y vamos, como anticipamos, vamos a hablar del tema que se está hablando en las mesas de dinero, los comités de inversiones, los family office, que tiene que ver con cómo me afecta a mí, a mi negocio, este tema electoral, qué oportunidades hay todavía en el IPSA, en el dólar o en cualquier otra parte. Acuérdate que la plata sigue las oportunidades nomás, no tiene patriotismo especialmente. Para hablar de esto, nos acompaña Germán Serrano, gerente de estrategia de Bantrust. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Germán. Hola, un placer, Benjamín, Patricio. Gracias por acompañarnos, Germán. Oye, bueno, esto es lo que se está hablando. O sea, ¿qué es lo que uno podría esperar? Que es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué es lo que uno podría esperar del IPSA, del dólar quizá, de la bolsa en general, de algunos sectores? Si es que se da, partamos fácil, si se da el resultado más probable de las encuestas, que dice que pasa primero Jara con 30 y algo, después Kast con 27-28, y en fin. ¿Cómo reaccionaría, crees tú, el IPSA ante esos resultados? Bueno, lo que tiene entusiasmado con los inversionistas tiene que ver con la posibilidad de que se dé un giro hacia los temas que le importan al mercado. Y el candidato o los candidatos que hoy en día están en la oposición están en línea con esa expectativa. Por tanto, lo que tú planteas, donde se da el escenario más probable hasta el momento en las encuestas, donde gana un candidato de oposición y además tiene la posibilidad de tener el Congreso, lo más probable es que tengamos una reacción bastante positiva de los activos locales. Ya, ¿te parece más importante los resultados de la presidencial o de la parlamentaria? Ambas, porque ya aprendimos la lección de que en las últimas elecciones de alguna manera fue más fácil ser presidente que gobernar. Y por tanto, si en esta oportunidad el próximo presidente tiene parlamento, es donde se puede generar un cambio y una expectativa de que las cosas que se están proponiendo pueden llegar finalmente a su fin, o pueden llegar, para decirlo más concreto. Claro. Oye, ¿te atreves a jugarte con un número, con un rango de cuánto podría subir el IPSA el lunes en la mañana? Mira, los escenarios de Gola son variaciones entre 5 hasta 10%. Esos son los escenarios donde vemos en un día variaciones, ¿cierto?, exacerbadas. Okay. Por tanto, en un escenario donde se aspecta un cambio político y que ese cambio político pueda finalmente llevarse a cabo, yo me atrevo a jugar que puede ser de 5 a 10% la variación. Perfecto, Germán. Ahora hablemos de la otra cola. ¿Cuál es el resultado que podría hacer caer al IPSA 5 o 10%? Bueno, el resultado de la continuidad, donde continuamos en el esquema actual político y o tenemos un presidente que no tenga parlamento. Es ahí donde lo positivo que han dado al mercado, ¿cierto?, pueda tener un retroceso. Ya, entonces si te entiendo, para que el IPSA ralee 5 o 10% necesitamos que haya una votación firme por algunos de los candidatos de más promercado, que son los de derecha, y además una mayoría relevante en el Parlamento. Así es. Ya. Ahora, ¿te parece que el mercado reaccionaría distinto si es que pasara segunda vuelta Kast, Kaiser o Matei? Buena pregunta. Mira, Patricio, es que esto es punzante, es que esto es lo que se discute. Yo no, tengo que bien, contar, obvio. esta discusión la tuvimos ayer, yo no se me ocurrió, o sea, la tuve en alguno de los círculos. No, pero es que está la conversación, es la Total, conversación, pues sí. Sí, mira, yo lo quiero llevar a la cancha que tenemos nosotros, porque nosotros no somos analistas políticos, sino analistas financieros. Y en la cancha que tenemos nosotros son 3 grandes aspectos para las valorizaciones. Una de ellas es la rentabilidad de las compañías, y ahí es evidente que aquel candidato que entregue más posibilidad de más rentabilidad, y en particular los que hablan de bajar impuestos, son uno. Segundo, crecimiento. Todo aquel candidato que sus perspectivas de crecimiento son creíbles y son significativas, ¿cierto?, favorecen al mercado. Y tercero, riesgo de que esos flujos se cumplan. Todo aquel candidato que habla de austeridad fiscal, que baja riesgo país. Todo aquel candidato que habla, ¿cierto?, donde las reglas de los negocios, ¿cierto?, van a tener cierto grado de certidumbre, son aquellos candidatos que le gusta al mercado. Por tanto, él o los candidatos que hablan de más crecimiento, más certidumbre
y más rentabilidad, sobre todo asociados a los impuestos, son los candidatos que van a generar más reacción. Excelente. Creo que lo dejé claro. Sí, entremos al área chica entonces, Germán, juguemos en tu cancha, me parece bien. Ok, de todos estos candidatos que estamos diciendo que el mercado valoraría más, afectaría, me imagino, de manera distinta a distintas empresas y a distintos sectores. Hay unos más expuestos al ciclo económico, otros menos, unos más expuestos a los impuestos en Chile, otros menos. ¿Qué sectores crees tú que se van a favorecer más en el IPSA en este contexto que estamos hablando? Sí. En particular, el sector que ha andado mejor es el bancario. ¿Ya? Y eso es porque recoge todo lo que acabo de conversar. Si las perspectivas económicas son mejores, vamos a tener más colocaciones, vamos a tener menos riesgo en las carteras y por tanto, cierto, el sector bancario es de los que está mejor posicionado para un repunte económico local. El segundo sector o grupo son todos aquellos asociados al consumo local, dígase consumo discrecional en particular. Y ahí están todas las compañías de retail. Esos son los dos sectores que deberían andar mejor en un escenario local, ¿cierto? Con todo lo que conversamos en cuanto al ambiente político e institucional. ¿Y qué sectores ves más rezagados? Mira, los sectores que están rezagados en la bolsa local hoy en día tienen que ver con situaciones más bien coyunturales de commodity. Sí. ¿Ya? Copex, eso es lo que ha estado flojo. Y cada uno tiene una situación particular que define eso. Por ejemplo, tenemos un negocio que está rezagado, que es el tema de la celulosa y papel, donde el mercado ha hecho una separación. Dicho, bueno, las perspectivas para Copec en cuanto a la rentabilidad de su negocio y a riesgos de aumento de capitales A. Después tenemos CMPC, bajo el mismo contexto de celulosa de papel, y plantea otro riesgo, ¿cierto?, de necesidad de capital, y el mercado lo va a castigar, por ejemplo. Claro. Ahora, sigamos hablando de commodity, Germán. Ayer se conoció la aprobación de la autoridad china a este acuerdo SQM-Codelco. ¿Cuánto vale ese acuerdo? Ayer ralió harto Soki, pero también había subida de precios, pasaban otras cosas. ¿Cuánto vale ese acuerdo? ¿Es relevante o no es relevante para la valorización de SQM? Sí, mira, nosotros escribimos un reporte bien largo hace un buen rato ya, y que tiene que ver con el manejo de la compañía. En la medida que el manejo de la compañía está asociado a un gobierno corporativo como el de Codelco, es donde el mercado, ¿cierto?, le preocupa que ese manejo corporativo finalmente pueda diluir los resultados de los minoritarios. Por lo mismo, para poner los números, si el manejo de Codelco, que finalmente va a tener la mayor autoridad sobre el control de la compañía, es un manejo tal cual una compañía estatal, el mercado le va a poner un precio asociado, ¿cierto?, a las compañías como las compañías estatales. Las compañías estatales en China transan con descuentos significativos respecto a las privadas. Y es ahí, ¿cierto?, donde uno le puede poner un precio bastante más bajo que lo que transaba antes de este acuerdo. Si uno le pone un número, Patricio, son números parecidos a los que tenemos hoy en día. 45.000, 40.000, no mucho más que eso. Ya, ¿no te parece que hay mucho más upside entonces en SQM? No. Ok. Hablemos de las inmobiliarias que no hemos hablado. Ese ha sido el sector, yo creo que el número uno, ¿no? Son empresas todas chicas, pero estaban muy dañadas y han raleado mucho este año. Varias sobre el 100%. Manquehue, Cherry Izquierdos, Alfacorp, Ingebec, en fin. ¿Están simplemente recuperando un nivel que estaba muy castigado o están pintando con muy buenas perspectivas para adelante, Germán? Mira, este es un sector con bastante daño, y que estas compañías que han remontado han sabido sortear, cada uno en su esquema. Hay algunos que tienen más exposición a un sector inmobiliario que soportó más la presión, otros menos, otros que tienen asociados servicios de ingeniería. Hay diferentes combinaciones entre las compañías que tú mencionaste, pero todas tienen un hilo conductor y que tiene que ver con la posibilidad, ¿cierto?, de un giro económico que les permita salir de una situación financiera estrecha, provocada, ¿cierto?, por unos últimos años bastante difíciles.
Por lo mismo, si tenemos un escenario 26, 27 que comienza a darle cierta velocidad de venta, que es lo que el mercado quiere ver, y tenemos una situación más benigna en cuanto a tasas de interés, porque cada una de estas compañías, ¿cierto?, requiere mucho capital para su funcionamiento, es ahí donde el mercado está haciendo la apuesta. Este tipo de compañías son de las más, o una de las más arriesgadas de las que uno puede encontrar dentro de la bolsa. 100%. Porque son compañías muy intensivas en las necesidades de capital de trabajo, son compañías que en general tienen un balance estrecho, etcétera, etcétera. Pero si se visualiza o se empieza a visualizar algún tipo de velocidad en la venta y las tasas acompañan, podríamos tener compañías que están por el suelo y que podrían dar muy buen resultado durante el 2026. Germán, dólar, ¿cómo estás viendo el comportamiento del dólar? También pensando en el contexto electoral al que nos avecinamos. Bueno, misma situación. Nosotros hemos visto este año, 2025, un escenario de cobre, un escenario de petróleo, bastante favorable a la apreciación del peso chileno, ¿ya? Y eso en nuestros cálculos todavía tiene espacio para materializarse. Para poner los números, si nosotros hiciéramos un ejercicio aritmético nomás, según las variaciones del cobre y el petróleo, nosotros deberíamos tener un tipo de cambio más o menos hoy en día en 920 pesos, ¿ya? Y estamos en 936, 938 pesos. Así que por solo ese efecto tenemos ahí 18 pesos en el bolsillo. Claro. Si además sumamos la situación local, todo lo que hemos conversado, es ahí donde uno se atreve a pensar, ¿cierto?, un tipo de cambio bajo a 900 pesos. Dependiendo del escenario que uno plantea, dígase un presidente, ¿cierto?, favorable al ambiente de negocio, al crecimiento, etcétera, a riesgo país, uno puede ser ambicioso, incluso pensar números por abajo de 880 pesos. Germán, conversamos con Germán Serrano, gerente de estrategia de Bantrust. Si tuvieras que elegir 3 o 5 empresas para armar un portfolio bien concentrado y jugártela a un periodo, no sé, 3 meses, ¿cuáles serían tus 3 o 5 acciones? Perfecto. Lo que nosotros hemos planteado en nuestras carteras recomendadas y que son públicas es la presencia de banco. Ahí nosotros estamos jugados al banco más capitalizado de la banca local, que es el caso de Banco Chile. Creemos que tiene una oportunidad muy interesante, ¿cierto?, de mostrar ese capital traducido a crecimiento. Tenemos también en nuestra recomendación acciones de retail. Si bien Falabella ha andado muy bien, tiene la oportunidad de andar muy bien en el negocio de retail, pero también en el negocio de bancario. Son carteras muy cortas, carteras que tienen duración de 6 meses y por tanto, ¿cierto?, en un escenario de repunte puede tener un muy buen año 2026. Asociado a eso, Sodimac, que es un negocio muy cíclico, también puede andar muy bien el año 2026. Así que Falabella también pertenece a nuestra recomendación. Y tercero, para cerrar el tema, nosotros hemos estado bastante fieles a la recomendación del negocio eléctrico, ¿ya? Entendemos que hay vaivenes regulatorios, pero creemos que hay una oportunidad muy interesante y que no se habla mucho para ese negocio y que tiene que ver con las medidas que se pueden venir asociadas a la permisología y a las oportunidades globales. Me explico. Se ha dicho y está bastante estudiado que Chile tiene una oportunidad muy interesante asociado a prestar energía a todos los negocios de data center para, ¿cierto?, el procesamiento de toda la tecnología de inteligencia artificial. Las que tienen una oportunidad muy interesante ahí son todas las compañías eléctricas que puedan vender esa energía a estos data centers que están buscando en el mundo una oportunidad, ¿cierto?, de establecerse. Compañías como Enel Chile, que son de los players más grandes, creemos que pueden tener una oportunidad muy interesante ahí. Excelente. Para el 2026, última pregunta, Germán. ¿Qué número te gusta como precio objetivo del IPSA? Bueno, nosotros somos optimistas de lo que puede pasar en función de cómo se han configurado las encuestas. E incluso tenemos pensado la posibilidad no solo de que haya un presidente enfocado a los temas de los negocios, sino que un parlamento que le permita hacerlo. En ese sentido, tenemos una combinación, creo que lo comenté,
de factores de rentabilidad directos, que es baja de impuestos, factores de riesgo, que es, cierto, es claridad y estabilidad en los temas regulatorios y perspectiva de crecimiento mejor. Todo eso se traduce para nosotros en valoraciones que pueden ir incluso rápidamente a promedios históricos. Si es así, el IPSA podría transar 15 veces. Las expectativas que tenemos nosotros para el IPSA en términos de punto, mirando, ¿cierto?, el 2027, porque esto se hace forward, son 800 puntos más o menos. Por tanto, 15 por 800, estoy hablando de 12.000 puntos para el IPSA de diciembre de 2026. Ese es el número que nosotros creemos que se puede dar, porque las combinaciones que explican las valorizaciones se están dando todos hacia el lado positivo. Excelente, Germán Serrano, gerente de estrategia de Vantras. Muchas gracias, no te habíamos tenido, vamos a invitarte más seguido. Gracias, Muchas Germán. por tus opiniones. Gracias, buen día. Interesante. Que estés muy bien, Vale. chao.